tenemos aquí con nosotros a Albert Soriano, ingeniero de Checkpoint España, y nos va a contar un poquitín acerca de la seguridad en dispositivos y datos. Buenas tardes. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Entenderlo? ¿Ahora sí se oye? Sí, perfecto. Vale, pues me presento, soy Albert Soriano, ingeniero de seguridad, como me han presentado, de Checkpoint. Checkpoint, bueno, quiero agradecer ante todo a la organización que nos haya invitado para daros una visión sobre la industria, una visión de algún actor de la industria respecto a algún aspecto de seguridad. En este caso vamos a hablar de la seguridad del dato y los dispositivos y, con más detalle, vamos a ver cómo conciliamos una organización que está cambiando y le llamamos la organización móvil, donde tenemos por un lado los requisitos de la organización y por otro lado los usuarios, con sus intereses particulares y con su forma de hacer. Y a ver si encontramos el camino de que puedan confluir las dos necesidades, las de la empresa más la de los usuarios. Vamos a ver si llegamos desde aquí. No llegamos desde aquí. Dime. ¿El micro está apagado? Ah, no, sí. He cambiado de presentador. Inicialmente, ¿cómo era la empresa? Voy a tener que ponerlo ahí porque si no, no voy a llegar. La empresa era pues como un castillo de la época medieval, un perímetro, y dentro del perímetro tenía toda la información que era interesante conservar dentro y que no saliera para afuera, para que no cayera en manos de quien no debería de caer, ¿vale? Eso es una seguridad muy tradicional, pero esto todo el mundo creo que es bastante consciente que ha cambiado y ahora tenemos pues gente que se atreve a salir fuera con su propio dispositivo móvil y ahí lleva un montón de información y ahí va a poder tener acceso a los recursos corporativos. ¿Está controlando esto? Pues vamos a ver cómo vamos a poder dar seguridad a este tipo de usuarios. Pero el primer concepto hay que tener claro y hay que tener asumido es que los límites de la corporación han desaparecido. Aquella organización que quiera basar su seguridad estableciendo límites en su organización fracasará, ¿vale? Hay que aceptar que eso ha desaparecido y que hay que contar con ello y trabajar con ello. Ejemplos de casos de usos, ¿no? Lo típico, y de hecho hoy alguno de los ponentes en la charla lo decía, que tienen que seguir trabajando en casa por la noche porque el día no les cunde. Eso es bastante habitual, en todas las empresas veréis a gente que necesita enviarse información a casa para seguir trabajando desde casa. ¿Qué suele hacer? Pues típicamente enviarlo por correo electrónico a través de a sus cuentas particulares para poder seguir trabajando. Ocurre que puede ser que el sistema de correo electrónico no tenga la capacidad suficiente para poderse enviar el trabajo a casa. Lo siguiente que va a hacer, y esto es muy importante también entender de los usuarios, que tú si le pones medidas de seguridad, si le pones puertas para algo que quiere desempeñar, siempre va a buscar una ventana o una puerta más pequeña o una puerta trasera. O sea, con la primera puerta que tú le pongas no se va a quedar tranquilo y va a decir, pues no lo envío, ya está, ya me han pillado. Entonces, lo siguiente que va a intentar es utilizar una herramienta de compartición que puede haber en la nube de todo tipo, ¿vale? Aquí tenemos algunas listadas. El segundo concepto importante es, depende cómo intentemos coaccionar al usuario para que no haga una acción, va a buscar un camino alternativo. El usuario es persistente cuando hay algo que le interesa y siempre encuentra algún camino para bypassear nuestros elementos de seguridad. Alguno puede pensar que estos hechos que hemos visto ahora no le pueden afectar a ellos. Durante el año pasado estuvimos haciendo una serie un informe que hemos sacado respecto a monitorizar el tráfico de diferentes corporaciones a nivel mundial, en torno a 900, donde hemos inspeccionado hasta 120.000 horas de tráfico y hemos sacado unas conclusiones al respecto de qué sucede realmente en las corporaciones respecto, por ejemplo, a la utilización de herramientas potencialmente peligrosas, como pueden ser herramientas que nos permitan almacenar información en la nube.
Y el resultado, uno de ellos, es que el 80% de las organizaciones en las cuales estuvimos utilizan herramientas de compartición masiva en la nube. ¿Vale? O sea que eso es así, existe. Obviamente, número uno, destacado Dropbox. Es muy difícil ir a una compañía de hoy en día y no ver tráfico Dropbox. Eso va a existir. Otras cosas que estábamos mirando es, por ejemplo, el fuga de información. Tratar de detectar en según qué corporaciones qué tipo de información estábamos viendo. Como veo, estos son datos reales, no es ningún estudio que haya hecho algún tercero y demás, sino son datos que hemos estado recopilando nosotros durante todo un año. ¿Vale? Si por cierto alguna de vuestras organizaciones quiere que hagamos un análisis de este estilo para ver qué sucede en su organización respecto a aplicaciones potencialmente peligrosas, fugas de información, intentos de ataque, etcétera, podemos hacerlo por vosotros. En cualquier caso, también detectamos intentos de fugas de información. Y nuevamente estas fugas de información, el usuario no lo hace de forma maliciosa. Simplemente no sabe que no podría enviar esa información a un tercero. ¿Vale? Nuevamente es por desconocimiento o por no tener una concienciación respecto a seguridad. Entonces podemos ver todo tipo de fugas de información, desde código fuente a tarjetas de crédito, información corporativa, resultados financieros, todo eso lo hemos visto. Y cuando vas a una empresa y muestras a algún responsable qué tipo de información está saliendo vía correo electrónico, vía navegación corporativa, pues es algo que puede alarmar. ¿Dónde va toda esta información? Además, también fruto de un estudio interno nuestro, vemos que el 93% de las organizaciones permiten que sus usuarios puedan acceder a los recursos corporativos a través de dispositivos, ya sean dispositivos móviles, ya sean de la propia empresa o personales, lo cual es más peligroso todavía. La idea es que la información, que es lo que tengo que proteger, que es el dato, hay veces que en las organizaciones hacemos inversiones de todo tipo en materia de seguridad, pero no sabemos si es proporcional a lo que estamos protegiendo y lo que nos estamos gastando para protegerlo. ¿Vale? Es importante primero hacer ese análisis. ¿Cuál es la información más valiosa que gestiona la compañía? Y una vez sé esa información valiosa, ¿quién la mueve? ¿Dónde la mueve? ¿Cómo la mueve? Y ahí es donde tengo que aplicar las mejores medidas de seguridad o donde tengo que hacer mayores inversiones. ¿Vale? Entonces, esa información, que algunos consideran como el petróleo de la nueva economía, a día de hoy hemos visto que los límites de la compañía han desaparecido y tenemos que convivir con ello, tenemos que asumirlo. Va a estar en dispositivos móviles, en tablets, en smartphones, va a estar en USBs, va a estar en la nube, en herramientas de almacenamiento masivo, va a estar en correo electrónico. ¿Vale? Eso tenemos que asumirlo, que la información va a estar en sitios no controlados corporativamente. Eso es así. ¿Vale? Y el que no quiera ver que eso va a ser así, va a tener un problema, porque no va a ser capaz de afrontar de forma adecuada el control de su seguridad. Entonces, otra premisa a tener en cuenta es que la información va a estar en entornos no controlados por la corporación. ¿Vale? Por ejemplo, cuando se lo pasamos a un tercero que trabaja colaborativamente con nosotros, pero una vez se lo hemos dado, pues ya le hemos perdido la vista a esa información y a ver qué puede suceder ahí, ¿no? Entonces, esto es algo con lo que hay que luchar y entender. ¿Qué riesgos hay de todo esto? Obviamente hemos visto que la información puede estar en diferentes dispositivos, pues un riesgo bastante evidente es que se pierda o se robe un dispositivo. Un USB, pues se queda aquí encima de la mesa y alguien se lo lleve y dependiendo de qué información verá, pues va a ser más o menos problemática. Eso sucede. Por otro lado, el colgar cosas en la nube, incluso en herramientas de cierta reputación, Dropbox, Evernote, ambas soluciones han tenido incidentes de seguridad que han dejado expuestas información de sus usuarios. Recientemente Evernote sacó una lista, tuvo un problema con contraseñas, usuarios, passwords de su servicio y tuvo que pedir a todos sus usuarios que lo restablecieran. Como os comentaba antes, en un momento dado hemos de compartir la información con terceros. Es importante también tener en cuenta que la información, el conocimiento, está hecho para ser compartido. ¿Vale? El tener un conocimiento y tenerlo aquí pues sirve de poco. Normalmente tiene que fluir la información. Entonces, eso es algo que tenemos que tener
también en cuenta. Y ese fluir no solo es con los usuarios de una misma organización, sino entre usuarios de diferentes organizaciones. Típico caso, pues el departamento legal externalizado o la empresa que nos hace las nóminas externalizada, etc. Por último, riesgo es que puede haber también en dispositivos móviles cada vez más, sobre todo en dispositivos Android. Antes Roberto lo ha llamado como un bug. A todos los que tengáis más o menos experiencias con Android, pues podéis hacer una idea, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el crimeware tiene en Android un target bastante claro, ¿vale?, para atacar. De hecho, recientemente sacamos a la luz un ataque a nivel paneuropeo de un troyano que se instalaba en dispositivos móviles que la gente utilizaba para acceder a cuentas de home banking, a sus cuentas bancarias, y hubo una estafa a más de 30.000 clientes ascendiendo a un montante de 36 millones de euros. ¿Vale? Entonces eso también es un riesgo. Hay malware específicamente para este tipo de dispositivos. Otro riesgo, y esto es bastante habitual, de que si alguien quiere acceder al correo corporativo desde su dispositivo personal, en el cual tiene configurada su cuenta de Gmail o lo que sea, y también la corporativa, es bastante habitual ver que alguien se equivoca y no sabe muy bien el sender, si es el origen es la corporativa o es la personal. Entonces, una información que tendría que ir por el correo corporativo resulta que va por el correo de Gmail. Eso sucede. De hecho, cuando una información le llega a un dispositivo móvil a un usuario, está a un solo tap, es decir, a un solo clic, de que esa información llegue a multitud de sitios diferentes. En la nube, algunos servicios en la nube, de correo electrónico, servicios de almacenamiento seguro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que lo veis lo rápido que puede hacer que un documento abandone la organización. Alguien que tiene acceso al correo corporativo desde su dispositivo móvil, solo le falta un clic para enviar ese documento a cualquier sitio que no va a estar controlado por la compañía. Este es el escenario que hay a día de hoy. Entonces, una aproximación muy convencional a proteger este panorama es tratar de proteger el dispositivo a cualquier precio, incluso el bloquear el propio negocio. Porque, como os decía antes, los negocios se fundamentan en el movimiento de información de un lado para otro. No podemos ser muy agresivos con los usuarios de bloquearles de repente la información, sobre todo si no estamos muy seguros de que lo estamos bloqueando porque puede ser algo potencialmente peligroso. ¿Vale? Podemos bloquear procesos de negocio que hay detrás de ese movimiento de información. Con lo cual, antes de bloquear una información, tenemos que tenerlo bastante claro. Entonces, una aproximación, como os decía, es controlar todos los aspectos de la seguridad de un dispositivo para que el usuario solo pueda hacer dos cosas. Y así estaremos tranquilos de que el usuario no va a poder hacer nada peligroso con esa información. ¿Vale? Podemos tener en la cabeza, pues bloquearle la instalación de cualquier tipo de aplicación y contenerlo todo en un perímetro un poco extendido al dispositivo, pero con la misma mentalidad de trabajar en base a perímetros, que para nosotros es una aproximación inadecuada y que no va a llevar a un buen resultado. Además, no es realista, no vas a ser capaz de tapar tantos agujeros como te van a salir, no lo vas a conseguir. Así que esa aproximación, al final vas a ver que no es el buen camino. Lo que ocurre es que no hay un buen balance entre la seguridad y la experiencia de usuario. La experiencia de usuario es fundamental, ¿vale?, en la seguridad, bajo nuestro punto de vista, en el sentido de que el usuario no tiene que sentir la seguridad como una intromisión en su trabajo, en su día a día, en algo que le ponga palos a las ruedas, sino que tiene que ver en algo que le pueda habilitar su trabajo de forma segura. ¿Vale? Entonces, la aproximación de coger un dispositivo, obligarle a poner un código de acceso para acceder al dispositivo, cifrar todo el dispositivo, poder hacer un remote wipe de todo el dispositivo, no permitir que el usuario tenga sus propias aplicaciones, lo que sería una aproximación MDM, que para los dispositivos corporativos puede estar bien, pero no para los dispositivos Bring Your Own Device, que son los que realmente el usuario, es el típico noche de Reyes, el día de Reyes, que le regalan un iPad y el tío coge el iPad y al día siguiente está delante del director de TI diciendo quiero acceder a mis recursos desde mi iPad que me ha regalado mi mujer. Ese es el problema.
No tanto como la BlackBerry que le doy al usuario y la BlackBerry es de la compañía y ahí sí que puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Pero el verdadero problema lo vamos a tener en esos dispositivos que son personales, ¿vale? Donde pues bueno, la penetración en el mercado es ya muy potente. Entonces nuestra aproximación no es la de extender el perímetro, ¿vale? Nuestra aproximación es de entender primero cuál es el problema que tienes, ¿vale? Y ese problema es que tienes que hacer que la información esté disponible en cualquier sitio, ¿vale? Tienes que encontrarte con las necesidades del usuario, que el usuario pueda desempeñar su trabajo de forma natural, sin que vea impedimentos continuos, ¿vale? Porque recordemos el caso del correo y luego lo envío por Dropbox, es que si no encuentran una puerta, buscarán la ventana. Ese es el comportamiento humano. Entonces, la única aproximación que vemos, tampoco no hay algo mágico que digamos, pues bueno, compra este producto y con todos tus problemas se habrán solventado. Es siempre una aproximación multicapa, ¿vale? Donde tendremos que poner diferentes elementos de control en diferentes puntos para poder conseguir nuestro objetivo, que es poder controlar ese intercambio seguro de información que facilite tu negocio, ¿vale? Entonces, la información va a estar disponible en cualquier sitio, smartphones, USB, en Internet, ya lo hemos visto antes, ¿vale? ¿Qué necesitas hacer con esta información que va a estar en cualquier sitio y muchos de esos sitios no van a ser controlados por ti? Sobre todo cuando esa información, prepararte para que esa información cuando llegue a esos sitios no controlados por ti, cuando llegue cifrada. Punto importante, ¿vale? Luego, establecer una metodología de autenticación y de autorización para el acceso a esa información, de que nadie arbitrariamente puede acceder a la información y ¡pum!, ya está, ya es mía. No, tienes que autenticarte para ganarte el acceso a esa información. Y una vez estás autenticado, podemos establecer un modelo de autorización para saber qué puedes hacer tú con esa información. Por ejemplo, si accedes a un documento, si lo puedes imprimir, si lo puedes quitar la restricción, si lo puedes modificar, etc. ¿Vale? También es muy importante el tercer punto, y es que cuando vayan contra tu política de seguridad respecto al uso de la información, tengas una alerta que te diga, pues ha ocurrido tal violación de acceso a la información, ¿vale? Eso es importante que tengas esa visión, lo que se llama un poco trazabilidad. Es una pregunta bastante habitual cuando hay un incidente de seguridad dentro de una organización, por ejemplo, que un documento sale a la luz antes de hora, que alguien pregunte y diga, ¿quién ha tenido acceso a este documento en la última semana? ¿Y qué ha hecho con él? Esa es una pregunta bastante habitual. Entonces, poder dar respuesta a esa pregunta siempre es interesante. Y en un momento dado, después de tener la alerta, poder tener la capacidad de revocar el acceso a información por parte de un usuario determinado, ¿vale? Eso es una pregunta también recurrente que tenemos de los clientes. Todo el mundo tiene una copia de seguridad en su casa de cosas corporativas. Todo el mundo, ¿vale? O en los dispositivos que puedan tener. Entonces, ¿qué opciones tenemos de revocar el acceso a un usuario, por ejemplo, que se va de la empresa? Antes veíamos que es bastante, bueno, no sé si es muy habitual, pero se dan casos de usuarios después de desaparecer de una empresa, pues puedan hacer acciones no legítimas contra esa empresa. Entonces, el revocarle el acceso a información que se puedan aprovechar de ella para hacer daño a la empresa, pues es algo muy interesante. Entonces, si llevamos eso a la práctica, esos 3-4 preceptos que hemos visto, cifrar, autenticar, autorizar, tener trazabilidad y tener capacidad de revocar el acceso a la información, se traduciría ya en una forma más práctica, cuando estoy accediendo a dispositivos móviles, el poder tener una aplicación que me va a dar acceso en mi dispositivo móvil personal, que en el momento en que tengo que tener acceso a la información corporativa, tenga que autenticarme antes de entrar, ¿vale? Entonces, solo los usuarios autenticados van a poder acceder. Ejemplo, pues yo tengo un iPad y que si estoy en una charla con unos amigos, lo dejo encima de la mesa, me despisto y que nadie no pueda cogerlo y ya acceder a los datos corporativos, porque necesitará una clave de autenticación. Mi iPad no tiene por qué estar protegido con un código de acceso porque, yo que sé, lo utiliza mi mujer, siempre se olvida, o alguien, no tiene por qué ser femenino, puede ser, los hombres también nos olvidamos, pues que alguien lo utilice y no quiera tener código de acceso, ¿vale? Y una vez he podido acceder a la aplicación, ya tengo acceso pues, a mis contenidos corporativos dentro de mi dispositivo personal.
y puedo utilizar de una forma sencilla, igual que utilizo mi correo corporativo de Gmail, mi correo personal, puedo acceder a mi correo corporativo, con la misma experiencia de usuario. ¿Qué es lo que piden los usuarios al final? Cuando un tío te viene que le han regalado un iPad a casa, es porque está habituado a leer su correo corporativo de una forma muy sencilla mientras está en el sofá, y quiere hacer lo mismo con el correo corporativo. ¿Por qué? Porque cada vez la jornada laboral se alarga bastante más y la gente pues, necesita tener este acceso sencillo y tal como está habituado a trabajar. ¿Vale? En dispositivos USB, que es bueno, un punto de fuga también bastante habitual, el tener la opción de clasificar, según el tipo de información que voy a mover a esa memoria USB, detectar si es información personal o es información corporativa. Y poder dejar mover la información personal sin cifrarla y que pueda tener acceso cualquier usuario, o si detecto que es información corporativa, esa específicamente sí que la voy a cifrar de una forma además transparente. La experiencia de usuario tiene que ser buena, si no, no se va a utilizar. Y puede estar seguro en ese USB. De tal forma que si yo ese USB lo utilizo de forma personal, puede ser un USB cualquiera, no hace falta que sea un USB específicamente. Quien lo quiera utilizar para mover fotos, películas, lo que sea, no tendrá ningún impedimento. Y quien lo quiera hacer para mover información corporativa va a cifrar de forma transparente, y si alguien que no tiene que tener acceso a esa información lo intenta, no va a poder acceder. Pero hemos de ir un poco más allá, y es conseguir garantizar que cuando un movimiento se mueve desde mi PC, que lo estoy editando, y luego lo envío por correo, lo cuelgo en Dropbox, lo envío a otra persona por correo electrónico que lo ve desde su iPad personal, se lo envía a un tercero, a un departamento legal tercero, que también le envía un documento, un contrato que hay que firmar, me lo invento, imaginaos un club de fútbol, que el Barça, que va a fichar a Neymar y ya tiene el precontrato por ahí. Si eso sale a la luz, pues bueno, puede ser un problema, ¿vale? Pues ¿cómo hago que cuando esa información va a un tercero, que es el que me hace esos servicios externos, no pierda el control y pueda seguir garantizando su modelo de autenticación, autorización? Pues cifrándolo desde el mismo momento en que creo el documento, y el control de seguridad vaya imbricado en el propio dato. Independientemente de donde vaya, el control de seguridad va a ir con él. Y tenemos que buscar una forma sencilla para el usuario de hacerlo. Lo que decíamos antes, si el usuario no lo va a utilizar, el proyecto va a fracasar dentro de la empresa. Entonces tiene que ser una forma sencilla, tan sencilla como coger un documento y donde pone que el documento está público, cambiarlo a que es restringido. De tal forma que ese documento, cuando llegue a personas autorizadas, podrán acceder a él de forma transparente, y cuando llegue a alguna persona no autorizada, por el camino que sea, no va a poder ni siquiera ver el contenido del documento. Y eso tenemos que ser capaces de hacerlo, ese acceso transparente, desde cualquier tipo de dispositivo. ¿Vale? Importantísimo, enganchar con la gente, con los trabajadores de cada una de las organizaciones, y hacer que su trabajo sea sencillo aplicando estas reglas de seguridad que veíamos, ¿vale? Habilitando el que traigan sus propios dispositivos, pero solo gestionando la parte corporativa, no tratando de gestionar todo el dispositivo. Y en cada una de las cosas que hagamos, enganchar a los usuarios significa educar a los usuarios respecto al uso que pueden hacer de la información, de los recursos corporativos. Los humanos un poco trabajamos así. Hay un código penal ahí enorme, pero nadie sabe qué puede hacer o qué no puede hacer realmente. Es difícil saberlo. Cada vez hay más leyes, estamos más regulados, y saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer es realmente complejo. Pero si en el momento en que, pues yo qué sé, me excedo de velocidad, pero todavía no me supero un punto muy elevado, alguien me notifica que estoy a punto de transgredir algo, que está en el Código Civil, penal, donde sea, pues ahí yo modifico mi comportamiento. Bueno, no tenía ni idea, pues voy a modificar mi comportamiento. Entonces, esas labores de concienciación, de educación, son los que realmente son efectivas en las compañías para mejorar su postura de seguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener tecnologías, herramientas que continuamente monitoricen el comportamiento de los usuarios
y cuando vean desviación con respecto a la política que queremos que sigan los usuarios, les avise. Con lo cual vamos a mejorar nuestra conciencia respecto a seguridad como organización global, contando con todos los usuarios. Alguien hablaba de que la seguridad es transversal, completamente de acuerdo. La seguridad es transversal en cada una de las personas que hay en una organización y en cada uno de su desempeño del trabajo, con lo cual formar y educar a los usuarios. ¿Vale? Entonces, en el caso de Bring Your Own Device, que un usuario pueda tener su parte personal de su iPad y su parte corporativa completamente separadas. Y si en un momento dado detectamos que ese usuario pues, tiene algún problema o simplemente se da de baja, poder tener la capacidad de eliminar la parte corporativa, pero sin restringirle ningún uso de ninguna aplicación que le pueda interesar, etcétera, etcétera. Lo que os decía de enganchar y educar a los usuarios en el momento que, por ejemplo, la gente puede ser muy curiosa y empezar a ver por las carpetas compartidas que hay en una organización buscando información que pueda ser interesante para luego, pues bueno, si alguien ya tiene malas ideas en la cabeza o simplemente por curiosidad, ¿vale? Pues el poder ver o informar al usuario en un momento dado cuando intenta acceder a un documento, pues que no tiene acceso no puede tener acceso a un documento, pero decírselo con palabras que pueda entender. Obviamente, en el caso del español, pues traduciéndolo al español, la herramienta está preparada para ello, pero informarle de qué está a punto de hacer y por qué no puede hacerlo. Incluso, en muchos de los aspectos, lo que hacemos a veces es decirle, tú en principio no puedes hacer esto, pero te permito hacerlo siempre y cuando me justifiques por qué quieres hacerlo. Y ten en cuenta que esa justificación va a quedar registrada, lo que llamamos trazabilidad. Entonces, un usuario que en principio no puede acceder a un documento, un usuario que en principio no puede copiar en un dispositivo USB un determinado documento, o un usuario que quiere enviar un correo electrónico hacia afuera, yo le aviso, con lo cual le estoy notificando de cuál es la política de seguridad al respecto. Oye, esto no lo puedes hacer, pero como una herramienta por sí no es capaz al 100% seguro de saber si aquello es bueno o malo o positivo o negativo para la empresa, no nos lo podemos jugar todo a la decisión de la herramienta, porque entonces lo que vamos a hacer es parar procesos de negocio. Hoy en día, por ejemplo, el correo electrónico sustenta un montón de procesos de negocio, de que si el correo no sale y no entra, hay problemas, cosas que no funcionan dentro de las compañías. Entonces, ojo con parar las cosas de una forma masiva, ¿vale? Entonces, y por eso es enganchar al usuario, el decirle, bueno, vamos a ver, explicarle por qué no, por qué creemos que no, pero dejarle la opción de que él pueda establecer una excepción. Siempre es un problema en las compañías el gestionar las excepciones. Las políticas pueden ser claras, pero luego, si podemos tener muchas excepciones, a ver quién gestiona esas excepciones. Nuestra postura es trasladar esa responsabilidad, en algunos, no en todas las acciones, hay algunas que pueden ser muy claras que no debe hacer el usuario, pero en las que no estén tan claras, poder trasladar esa responsabilidad al usuario de decir, bueno, decide tú si aquello es positivo o negativo para la empresa, pero que tengas claro que esto va a quedar registrado. Y cuando alguien me haga la pregunta de quién ha enviado este correo fuera de la organización, va a salir tu nombre y va a salir tu justificación, ¿vale? Y la aproximación, como os decía, debe ser multicapa. Y de alguna forma orquestada, toda junta, vinculando diferentes de nuestras soluciones para que una esté en contacto con la otra y hacer una experiencia de usuario lo más sencilla posible, de usuario y de administrador, ¿vale? Que sea simple gestionar las políticas. Yo recomiendo que si hacéis políticas de seguridad, empecéis por lo menos que sean lo más sencillo posible. Recuerdo una charla que tuve de nuestro vicepresidente de TI, de la organización, y exponía cuán sencillas eran las políticas de seguridad de Checkpoint. Extraordinariamente sencillas. Cualquiera puede pensar que una compañía como nosotros, israelita, con global, con casi 3.000 usuarios, podría tener una política de seguridad muy compleja, y todo lo contrario, es muy sencilla. Es la única forma de que pueda ser luego aplicable. Y luego teniendo en cuenta que la parte de excepciones, hay alguna parte de esas excepciones que las delegamos en el usuario final. ¿Vale? Entonces, necesitamos esta gestión de política que sea entendible y la gestión de incidentes que se vayan a derivar. Cuando pones controles de seguridad en marcha, suelen salir alarmas, alertas que hay que gestionar, que sea también sencillo de hacerlo. ¿Vale? En ese sentido, Checkpoint tiene una iniciativa que le llamamos Mobile Information Protection. Es una iniciativa, no es un producto en sí,
sino es un conjunto de productos y cómo trabajan todos en global y cómo lo puede ver un administrador en global, para ayudarnos a proteger la información en este nuevo paradigma que tenemos de empresas sin fronteras. ¿Vale? Y voy a pasar muy rápido porque quería especialmente que pudierais llegar a las 7, que era el horario pactado. ¿Nos hemos llegado ya a las 7, por cierto? ¿Que no? ¿Sí? ¿Rebasado? Vale. Pues como que prácticamente hemos rebasado, simplemente un concepto rápido de nuestra infraestructura, porque luego todo esto que he hablado, bla, 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 muy bien, y esto cómo se materializa, cómo cae en la Tierra. Pues bueno, como hemos dicho, es una aproximación multicapa, donde tenemos por un lado en nuestra infraestructura interna con el perímetro de seguridad la información, servidor de correo electrónico, y podemos tener un punto fronterizo habitual, ¿vale? Seguridad perimetral, donde tenemos la capa pues más perimetral, que nos va a hacer enforcement entre lo que hay dentro de mi castillo y el mundo exterior. Pero es una parte más, no es la única donde tengo que asegurar que ahí voy a hacer toda la protección, ¿vale? Por otro lado, a través de Internet, tenemos la capacidad de acceder desde dispositivos no gestionados, donde podemos tener esta opción de tener una aplicación que nos va a controlar, regular el acceso a la información corporativa, no a la personal, solo a la corporativa. Por otro lado, tenemos dispositivos gestionados, donde aquí sí que podemos tener un nivel de control de la seguridad bastante más elevado que lo que tenemos en los no gestionados. Obviamente, todos ellos pues, les vamos a forzar a acceder de forma segura a través de VPN a los recursos corporativos, y teniendo una gestión centralizada de toda la parte de enforcement perimetral y de enforcement en los dispositivos móviles, con la capacidad de tener un cuadro de mando donde el administrador puede acceder a la información y puede saber qué es lo que está pasando en todo momento, ¿vale? Tengo algunas slides más, pero no quería entrar en más detalles. Los que os interese alguna de las cosas que hemos tocado más específicamente, pues bueno, si tenéis ahora un rato lo vemos ahí fuera. Pero yo por mi parte ya lo dejaría aquí, que el mensaje que os quería transmitir es este. La empresa hoy en día no tiene fronteras, es imposible proteger toda nuestra información detrás de algo perimetral, eso no es así. Esa información ha explotado y está en todo tipo de dispositivos. La aproximación de intentar extender ese perímetro no es buena, no va a llevar a buenos resultados, y la aproximación buena es la que os decíamos, la que os he mostrado con esas 4 características específicas: cifrado, autenticación, autorización, control de desviaciones y capacidad de hacer que la información no sea accedido por un usuario en un momento dado. Tenemos producto para ello y estamos abiertos a charlar con alguno que os pueda interesar más adelante. Aquí lo dejamos, espero haber llegado a tiempo.